Palámedes. A Palámedes le daba de comer, techo, vestimenta a su esclavo. Y aún así su esclavo se deja sobornar contra su amo, por plata. Porque este esclavo era otro beta. Y fue fácil sobornar al esclavo. Aquí está. Ojo, que esta gente nunca hace nada directamente. Busca a sus esbirros para que lo hagan por él, por ellos. Y lo lapidaron. Lo lapidaron. ¿Por aquí? Solo los griegos de la Cedemonia, o sea, los griegos sometidos de Agamenón, y los griegos de Ítaca, de Ulises, lo lapidan. Los demás griegos no lo hacen, no entran en el juego, pero miran y no dicen nada. No exigen una revisión, una explicación mejor, no exigen nada. ¿No? ¿Por qué? O sea, Ulises y Agamenón habían ya dado órdenes a sus betas, con los cuales habían venido a Troya, para que al toque lo lapiden sin preguntar, rapidito, que se haga rapidito y que después se pregunte. Que se haga rapidito, ¿no? Así, o sea, sorpresivamente, acusar a Palámedes sorpresivamente, sembrar todas las falsas evidencias, hacer la denuncia falsa, y de un momento a otro, sorpresivamente, hacer reventar todo y lapidarlo rapidito. Y listo, ya está la justificación. Listo, o sea, ¿te das cuenta cómo hacen los betas? Todo, primero, trabajan por debajo, de a pocos, lo siembran todo, y de un momento a otro dicen, ya, rápido, que todos los demás que no están en la trama sean sorprendidos por esto. Y se hace rapidito, ¡pah! Listo, operativo relámpago, ¡pah! Por sorpresa todos. No es que pasó esto, pasó el otro, pero no, tú lo sembraste. ¿Ves? Esa es una trama típica de betas. Siembran todo por debajo, actúan meticulosamente, y después todo revienta de un momento a otro. ¡Pah! Sorpresivamente, para todos. Y así te sorprenden a la gente. Ellos ya habían dicho a sus siervos, Ulises a sus siervos, Agamenón a sus siervos, ¿no? A sus vasallos, cada uno de sus vasallos, que actúen de determinada manera, que lo lapidan rapidito, apenas reviente todo, al toque, sin escucharle, sin que se defienda, sin nada, así rápido, porque ya está todo probado, no es necesario escuchar nada, ya está todo probado, claro, porque ellos habían sembrado las pruebas porque habían sobornado al esclavo de Palámedes para colocar ahí el oro, ¿no? Y la carta, todo eso, ¿no? Habían sobornado al otro para enviar una carta, ¿no? De los troyanos a Palámedes para hacer creer que se estaban poniendo de acuerdo, ¿no? Una carta falsa, ¿no? Todos eran pruebas falsas. Esto lo conocemos en la obra Heroico, pero en ella se nos cuentan también datos sobre quién era Palámedes y su importancia entre los griegos, ¿no? El héroe se nos presenta en boca de un viñador. Tenía la apariencia de un héroe por su estatura, belleza y gallardía, y no aparentaba más de 30 años. En mi opinión, ha sido el hombre más inteligente y justo, campeón en todo lo que se refiere a sabiduría, y porque ha sufrido a manos de los aqueos una muerte digna de compasión. Por las tretas, ojo, las arterías, acá lo ponen, las tretas que contra ti maquinó Ulises. Si estuviera aquí su tumba, si Ulises tuviera aquí su tumba, ya hace tiempo que la hubiera saqueado, ¿no? Si tuviera aquí su tumba, ya hace tiempo que lo hubiera saqueado, ¿no? O sea, si Palámedes tuviera aquí su tumba, ya hace tiempo que lo hubiera saqueado. Esta afirmación es muy interesante, pues el autor nos deja entrever algo que también manifestará esta contundencia. Dice que el problema de Homero fue ocultar la verdad sobre Ulises, y por culpa de esto todo el relato resulta viciado. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era crear gente impulsiva como carne de cañón, tipo Aquiles, y gente artera, fácil de sobornar y manejar en contra del propio pueblo. Gente que venga del propio pueblo y que se artera contra el propio pueblo, como lo sería Ulises. Ese era el arquetipo que se buscaba. Y eso es lo que buscaba Homero, crear ese arquetipo a favor de las élites, porque eran los arquetipos que las élites, los reyes, las cortes reales necesitaban para poder mantener controlada a su población, para que la plantación sea controlable y sea disfuncional entre el ganado y sea funcional para el amo.
Entonces, Homero ocultó la verdad sobre Ulises y por culpa de esto todo el relato resulta viciado. Es decir, le recrimina que escogiese como modelo de inteligencia y astucia a Ulises, que en verdad era un tipo lleno de tretas y artero, en lugar de Palámedes. Qué raro, ¿no? A lo largo de la obra se esfuerza por presentar el contrapunto entre ambos personajes, siempre dejando como el malo de la historia a Ulises, como el malo de la historia a un Ulises envidioso que desea deshacerse de su rival. Esto es lo que hace el filósofo cuando recrimina a Homero, dice, mejor voy a ver la otra versión, porque parece que me han puesto una versión falsa, que a Homero me puso una versión falsa. ¿Cómo quiere que yo crea esto si sabemos que todo es una treta? ¿Cómo voy a yo elogiar una treta, una artería? ¿Cómo voy a yo elogiar eso? Dice, vamos a ver qué en verdad pasó y hace una versión donde aparece un Ulises envidioso que desea deshacerse de su rival. Mientras uno utiliza la astucia para engañar y mentir, el otro para descubrir las mentiras. La astucia es para engañar y mentir. ¿Cómo hacen ellas? Hacen denuncias falsas. Igual Ulises hizo denuncias falsas y se puso de acuerdo con la autoridad, con el Estado. ¿Quién era el Estado? Agamenón. Agamenón es el rey de todos, es el rey principal de la confederación de los micénicos. Los demás son reyes vasallos. Entonces Ulises se pone de acuerdo con el Estado, que es Agamenón, para que se haga valer su denuncia falsa. ¿Y qué sigue? Sigue el ágora, que es la opinión pública, que es la prensa, los prostiperiodistas, que van a hacer creer que esas denuncias falsas son en verdad denuncias reales, que van a crear la ilusión de una denuncia real, derivada de una denuncia que en verdad es una denuncia falsa. Ese es el ágora, son los siervos de Ulises y de Agamenón, que es la opinión pública. Eso es lo que pasa. En cuanto a la relación con Aquiles, los presenta íntimamente unidos, nos pone ejemplos de distintas hazañas que completaron juntos, e incluso afirma que la cólera de Aquiles con los griegos se debe a que quería vengar a su amigo, y no por causa de Briseida, que le quitaron la mujer, la esclava. También con Áyax tuvo buena relación, hasta el punto que, tras ser asesinado, aunque Agamenón prohibió enterrarlo y honrarlo con el rito de inhumación sobre pena de muerte para que levantara el cadáver, ¿no? O sea, Agamenón prohibió enterrar a Palámedes. Prohibió enterrar a Palámedes. Áyax se dejó caer sobre el cadáver y vertió abundantes lágrimas. Acto seguido, cogiendo con sus brazos el cuerpo, se abrió camino entre la multitud, con la espada en ristre y dispuesta a herir. Enterró de la mejor manera posible al repudiado y dejó de asistir a las reuniones de los griegos, porque se daba cuenta que todas esas reuniones estaban trucadas, estaban manipuladas por estos tipos. Pues Áyax desobedeció la orden porque esa orden no se podía cumplir. Todos tenían derecho a una sepultura. Todos tenían derecho a la sepultura. Entonces Áyax no obedeció eso. Y y como era tipo fuerte, grande, nadie se le puso en medio. Porque los betas, cuando ven un tipo fuerte y grande y que actúa con honor, se asustan, sobre todo cuando están frente a él. Todos lo hacen por debajo, con arterías, con tretas, artimañas, todo lo hacen por debajo, porque no pueden atacar directamente. Pero como tenían a Áyax de frente, con su espada ahí, desenvainada, y con el cadáver ahí, o sea, imagínate, el tipo tiene el cadáver en un hombro y en el otro brazo tiene la espada, el tipo era grande, fuerte, entonces ahí se asusta, el beta no actúa de frente, actúa con artimañas. Entonces ahí Ajax conocía a los betas y podía hacerlo, sabía que los betas se iban a asustar. Lo más importante de la figura de Palámedes es su habilidad como inventor y benefactor. En sus disputas con Ulises es capaz de explicar en qué consiste un eclipse, pronosticó una peste y cómo combatirla, por lo que recibió una corona de sabiduría por parte de los griegos. O sea, él usaba su inteligencia para ayudar a la gente, para que el pueblo mejore en su calidad de vida, mejore en su modo de ver las cosas, mejore en su integridad moral. Para eso, él usaba su inteligencia. En cambio, Ulises lo usaba para su propio beneficio personal a costa de los más débiles. Esa es la diferencia. ¿Cómo lo usas? En varias situaciones se presenta su habilidad en el arte de la oratoria de Palámedes. Palámedes, un personaje prudente, rechaza la gloria de las hazañas, prefiriendo amar
y a la sabiduría. Según Luciano de Samosata, se le atribuye la invención de 4 letras. Lo mismo dice Plinio. Higinio dice que inventó 11 letras del alfabeto griego. Filostrato dice que inventó el chaquete. Y Eustacio, en los comentarios a Lelia, le atribuye la invención de los dados y las damas. Bueno, entonces, sería la influencia de Palámedes en la vuelta a casa de los héroes de Troya. Aunque él no fue directamente, pues allá va muerto. La venganza se produjo en manos de su padre, Nauplio. Cuando se enteró de la muerte de su hijo, él mismo va a Troya, él mismo va al campamento griego, y todos se hacen de la vista gorda, los que no saben nada. Y Nauplio comienza a investigar, a indagar, y se da cuenta de que todo era una denuncia falsa. Porque los testigos habían sido, los que habían participado ahí habían sido muertos, no había, o sea, todo había sido tapado. Se da cuenta que era una denuncia falsa y lo somete ante los griegos y ninguno de esos griegos quiere escucharle. ¿Por qué? Porque son betas. Los betas actúan en jauría y callan en jauría y atacan en jauría, pero también callan y ocultan en jauría. Eso es lo que pasó cuando su padre va al campamento. Se da cuenta de que estos betas callan y ocultan en jauría. Y se da cuenta de que él también corre peligro rodeado de esos betas, igual como corrió peligro su hijo. Se da cuenta. El propio Agamenón se hace de la vista gorda. No sé de qué estás hablando, bla, bla. Por eso querían que el cuerpo de Palámedes no sea enterrado, para que se lo coman las fieras y no quede evidencia del cuerpo. Porque era la evidencia del crimen, de la falsa denuncia que ellos habían hecho. Y entre todos los betas en jauría iban a negar que pasó algo. ¿Te das cuenta cómo actúan los betas en jauría? Ahí está. Cuando se enteró de la muerte de su hijo, se dedicó a inducir a las esposas que practicaran el adulterio. ¿No? Por ejemplo, Clitemnestra, Agamenón creo que era la esposa, con Egisto. O el hermano, no me acuerdo. Después, en el cabo Cafareo, ¿no? Porque fue donde las cortes de los griegos a decirle a las esposas lo que vio en el campamento, cómo ellos se emborrachaban y paraban de mujer en mujer. Y tenían hasta hijos bastardos que van a venir aquí y van a reclamar tu trono. Están que tienen mujeres, hijos por todos lados, con mujeres por todos lados. Y uno de esos va a venir acá, por si acaso. Claro, pues, o sea, va a venir a quitarte tu trono, uno de esos bastardos de tu esposo. Es lógico, pues, que las mujeres ya estaban buscando a otro macho para que haga de malote. Entonces comenzaron a cometer adulterio, ¿no? Otro macho para que haga de malote y que les ayude a asesinar a sus esposos si es que llegaban. Y eso fue lo que pasó. Porque ellas buscan a un malote para que haga el trabajo sucio de baneo por ellas. Ya lo estamos viendo. Hemos mostrado aquí casos policiales, aquí en el canal. Casos policiales. Y no estamos hablando estamos hablando de personas más indefensas. Parece un hábito, ¿no? Qué raro, ¿no? Que no haya cambiado mucho en siglos, ¿no? En milenios esto, ¿no? Qué raro. Bueno, entonces eso pasó. Después, en un cabo llamado el Cabo Cafareo, al sur de Eubea, encendió unos fuegos y hacia esas rocas se dirigieron los barcos griegos. O sea, hizo creer que había un faro ahí. No pensaba que Cafareo, ¿no? Es un cabo donde supuestamente había un faro, ¿no? Pero él de noche enciende fuegos, haciendo creer que es un faro y que es un sitio donde pueden ponerse en resguardo, pero en verdad no, eran peñascos. Entonces los griegos se acercan al fuego pensando que era un faro y se estrellan contra las rocas, pensando que era un puerto. Y una vez que llegan a las rocas, los griegos náufragos tratan de entrar a la orilla, y ahí es donde Palámedes los remata a todos, ¿no? Porque Palámedes ya sabía que todos eran una jauría, Nauplio, el papá de Palámedes, sabía que todos eran una jauría y que todos iban a ocultar las cosas. Ya los conocía ya, así que sabía que no podía contar con esa gente. Porque era una familia de honor, era distinto de las demás.
Entonces los remató a todos los náufragos. Porque estos mismos náufragos habían negado la muerte de su hijo. Habían negado todo, como si no hubiera pasado nada. Entonces lo hizo sin asco. Respecto a Filóstrato, vuelve a cargar contra Homero, diciendo que Poseidón jamás se hubiera encolerizado tanto por causa de Polifemo, sino que en realidad quería vengar a su nieto, Palámedes. Es como Homero lo cambia, ¿no? Cambian. Finalmente lo consiguió haciéndole morir en Ítaca, alcanzándole con una lanza con punta marina. Ahí está. Pero primero lo hizo sufrir bastante con los viajes de la Odisea. Eso lo hizo padecer bastante. Al final quedó solo y pobre. Y una vez que llega a Ítaca, tampoco no la pasa tan bien. O sea, no termina también la historia. Una vez que llega a Ítaca, tampoco se puede asentar ya como rey. O sea, puede acabar con todos sus pares con ese arco, ¿no? Que puede tensar, ¿no? Pero ya una vez restablecido en el poder, ya está hasta las patas, ya está todo magullado, está hasta las patas, está magullado, está golpeado, está psicológicamente tocado con todo lo que ha padecido, ¿no? Ya está su cabeza, su cuerpo, ya están tocadazas, o sea, está maltratado, su cabeza y su mente, su cabeza, su cuerpo, todo está recontra maltratado. A ver, sostente así en un reino, en esa situación, ya lograste eliminar a tus rivales, ahora tienes que mantenerte ahí, vas a poder con todo ese tremendo, cuando estás recontra magullado, murió con una lanza de punta marina. O sea, ya estaba débil ya. Pudo acabar con sus rivales cuando llegó a Ítaca, Ulises, pero ya estaba débil. No tenía energía para mantenerse en el trono. O sea, no la pasó tan bien. Bueno, los trágicos Eurípides, Sófocles y Esquilo lo mencionan en sus tragedias. También fue utilizado como instrumento para los discursos declamatorios de los filósofos. Platón, en la Apología, dice que Sócrates se vanagloriaba de poder encontrarse en el Hades, en el infierno, junto a Ayas y Palámedes, ¿no? O sea, Sócrates veía a Ayas y Palámedes como modelos, como ya lo acabamos de mostrar, como las virtudes de estos personajes, ¿no? Pero no hablaba de Ulises. Gorgias escribió sobre la defensa de Palámedes, que tendría una gran influencia posterior. Su historia nos llega a través de Luciano de Samosata, Higinio o Apolodoro. Respecto a estos tres últimos, podemos apreciar que la versión sobre su muerte es relativamente la misma que nos llega por parte de Filóstrato, la que acabo de explicar, pudiendo afirmar que esta fue la que permaneció para la historia, ¿no? Y entonces, eso sería lo que pasó con Palámedes, para que veas cómo se portaban los betas en Jauría. Eran betas en Jauría, y justamente necesitaban eso. Necesitaban más betas en Jauría. Para eso era la educación griega, para crear betas en Jauría. Y poder unos usar de carne de cañón en las batallas, poderlos usar de esbirros para sus arterías, para sus tretas, para esbirros y para carne de cañón. Para eso se necesitaba ese tipo de educación. Creo que me estoy estirando mucho, ¿no? Así que creo que lo dejamos ahí. Espero haberte ayudado para que podamos entender estas caracterologías de la Ilíada, ¿no? Recuerda que es como una serie de televisión. La gente ve la serie y dice, se identifica con este personaje de Friends, actúa como él. El otro se identifica como la otra chica de Friends, actúa como ella. El otro se identifica como el amigo de ese personaje, actúa como él. Y comienzan a recrear eso en la vida real, ¿no? Y empiezan los problemas, porque ninguno quiere ser uno mismo. Igual pasaba en la Odisea. Los niños, los jóvenes recitaban la Odisea y se identificaban uno con Ulises, el otro con Aquiles porque era impulsivo y macarra, el otro con Ulises porque actuaba por debajo y era artero, el otro se identificaba con Agamenón porque se ponía de acuerdo con ese artero, pero también peleaba con él, también se hacían arterías entre ellos, ¿no? O sea, es una sociedad disfuncional que no está unida, que está llena de arterías, de vetas, que ocultan las cosas en manada, que atacan en jauría, ocultan en jauría. Esta es la sociedad de la Ilíada, de la Odisea. Y eso es justamente lo que querían que el pueblo reproduzca en sus vidas reales. Así es como la plantación maneja todo. Y ahora la plantación
tiene a los Jotas, y los Jotas tienen el control de lo que aparece en esa revista, el control de lo que va a aparecer en esa película, en esa serie de streaming. Ellos controlan todo eso para que la gente se porte así, como esos caracteres, esos personajes que van a mostrar a la gente. Quieren que la gente asume esos roles. Ellos manejan todo. Y esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Ya, creo que con eso es suficiente. Así que saludos.